Frente a los problemas y el error en el que estaban cayendo los Gálatas, Pablo recurre a las Escrituras para explicar la fe del Antiguo Testamento. Bienvenidos al bosquejo de la lección 5. Recordando que una estructura nos ayuda a organizar mejor nuestras ideas, repasemos los 3 objetivos que son propuestos para esta semana. El primer objetivo es repasar el problema sobre la justificación que tenía la iglesia en Galacia. El segundo objetivo estará en analizar las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la justificación. Y por último, recordemos que el Antiguo Testamento enseña el mismo Evangelio que el Nuevo Testamento. Para repasar el problema de la iglesia en Galacia, recordemos que esta iglesia inicialmente había aceptado y entendido la justificación por la fe. Sin embargo, con la enseñanza de algunos maestros, falsos maestros, la iglesia se aleja de esta enseñanza para buscar la justificación por las obras. Es este concepto y gracias a esta forma o esta enseñanza que el apóstol Pablo llama a los Gálatas insensatos, en el buen sentido de la palabra, pues era algo necio lo que estaban haciendo. Para hacerles recordar, en Gálatas 3, del 1 al 5, encontramos algunas razones que Pablo les dice a los Gálatas por los cuales ellos llegaron a ser cristianos, y fue gracias a la fe. Esto concluye en 3 amonestaciones que hace el apóstol a la iglesia. Primero, conocen y se alejan de Cristo. Esto da como consecuencia que están traicionando o están dando la espalda al Señor Jesús. Por último, les dice que hacer todo esto y justificarse o pretender justificarse por las obras es estar bajo maldición. Entonces, el problema de la iglesia en Galacia era que ellos buscaban justificarse a través de sus obras. Para bosquejar el segundo objetivo, recordemos que la iglesia en Galacia estaba actuando de forma insensata o necia. Para afrontar este problema, el apóstol Pablo recurre al Antiguo Testamento. Estos textos nos sugieren que Pablo estaba utilizando el Antiguo Testamento constantemente en sus enseñanzas. Él no tenía problemas. Es más, Gálatas 3, del 6 al 14, nos sugiere que las enseñanzas de Pablo estaban basadas en la autoridad del Antiguo Testamento. Y para Pablo, el Antiguo Testamento tenía autoridad, no había quedado obsoleta. Con todo esto, Pablo decide encarar el problema de la iglesia en Galacia. Y de ejemplo utilizará la fe de Abraham para ilustrar esta lección a los Gálatas. Pablo cita en Gálatas 3:6 a Abraham, de quien resalta que fue contado por justicia. De todo el análisis que hace el apóstol Pablo, podemos aprender lo siguiente. Primero, que Abraham escuchó, creyó y tuvo fe en Dios. Y en Romanos 6, del 8 al 11, el apóstol Pablo aclara, Abraham no solo tuvo fe, como sello de la fe y de la justificación de Abraham, él se circuncidó. Y esto dio como resultado por lo menos 3 características en la vida de Abraham. Primero, inició una relación con Dios. En segundo lugar, Dios le fue revelando poco a poco una progresión de su voluntad. Y por último, Abraham vivió aferrado a la promesa de Dios, la promesa de hacer de él una gran nación. A pesar de sus errores, Abraham estaba aferrado a esa promesa. En todo esto, el apóstol Pablo concluye de la siguiente forma. La obediencia de Abraham era el resultado de su justificación. En otras palabras, el Antiguo Testamento cuenta la historia de Abraham, que él fue justificado no porque se circuncidó, al contrario, Abraham se circuncidó porque ya era justificado y lo demás era una consecuencia de la justificación por la fe que vivió
Abraham. En el último objetivo de esta semana, la lección nos ayuda a recordar que el Evangelio es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Recordemos que Gálatas 3:10 nos dice que los de Galacia estaban bajo maldición porque buscaban justificarse por sus obras. De esta maldición, dice el apóstol Pablo en los dos textos que vemos, que Cristo nos liberó porque Él se hizo maldición. Nos redimió, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, Cristo con su muerte pagó la deuda que el hombre no podía pagar. Bien, esta enseñanza ya estaba en el Antiguo Testamento, no solo enseñado, también profetizado. Y la lección nos coloca 4 textos que nos ayudan a entender esto. El primero está en Levítico, donde leemos que la sangre era la forma como el pecador podía expiar sus pecados. En segundo lugar encontramos el perdón al pecado de David cuando es confrontado por el profeta Natán. David ya había sido perdonado y aceptó por fe, no por obras. Esa misma experiencia está en el Salmos, cuando David reconoce que el Señor le perdonó por fe y no por sus obras. Y por último, Zacarías ilustra lo que es la justificación cuando Cristo otorga su justicia al pecador. Entonces, el mismo evangelio del cual hablaba el apóstol Pablo a los Gálatas ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Resumiendo las lecciones de esta semana diremos: no pretendamos alcanzar la justicia con nuestras obras. En segundo lugar, como Abraham, debemos tener fe y vivir bajo las promesas de Dios. Por último, agradecer a Dios que se hizo maldición por amor a nosotros. Es momento de tomar una decisión con nuestra clase. Dediquemos, nos invita la lección, a tomar un tiempo diario para cultivar nuestra fe con nuestro Señor. Y también ayudemos a otros a desarrollar su fe con el servicio y con nuestro testimonio. De esta manera hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Una vez más, muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.